resurrección. ¿Y por qué? ¿Qué día murió? ¿Cuántos días estuvo en la sepultura y cuándo resucitó? ¿Cuántos han sembrado aquí? Los que han sembrado saben que usted siembra un grano y a los 3 días va para arriba. Y eso fue lo que Jesús hizo. Vea esto, qué tremendo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de... Vamos, estamos en la fiesta, en el último día de la fiesta. Dame la que sigue. La próxima. Juan capítulo 12, verso 24 dice, de cierto digo, que si él, diga conmigo él, cuando la Biblia dice el grano de trigo se está refiriendo a Cristo. De cierto digo que si el grano de trigo, Cristo se mira como un grano de trigo, no cae a la tierra porque estaba en el cielo y vino a la tierra y murió en la cruz, no queda solo, porque era un grano que solo existía solo. Ahora te voy a explicar por qué. Pero si muere, lleva mucho fruto. Levante la mano del fruto, diga yo soy fruto de ese grano que murió. Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso todavía al Señor y decir yo soy fruto de ese grano? Hoy somos cristianos porque el Cristo murió por nosotros. Dame la que sigue. El grano de trigo, nuestro Señor Jesucristo. La que sigue. Juan 1:18 dice, el único grano del Padre. Vea la fe del Padre. Algunos de ustedes están pensando si presenta primero, pastor, y si no, ¿cómo hago la mano? Vea esto. A Dios nadie lo oyó jamás. El unigénito, diga conmigo unigénito. El Padre existía en el universo y todo el universo solo existía el Padre y el Hijo. Solamente un grano tenía. ¿Aló? El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, el Padre y el Hijo hablaron y dijeron, no deberíamos de estar solos en esta gloria, en esta creación extraordinaria. Deberíamos de crear seres pensantes, seres racionales, que no que nos adoren como los ángeles, sino que nos adoren por su voluntad. Pero el Hijo le dijo, se van a caer. Van a pecar, la serpiente los va a engañar, el mal los va a alcanzar. Y el Hijo le dijo al Padre, yo voy a morir por ellos, yo los voy a redimir, yo voy a dar mi sangre por ellos. Por eso la Biblia le llama a esto el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Porque Cristo no murió por usted hace 2000 años. Cristo murió por usted desde la eternidad pasada. Por eso se le llama el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, usted y usted ya estaban en el corazón de Dios. Dame el que sigue. Ahí está. Y esto fue, y aquel verbo fue hecho carne. El único grano cae a tierra. Digo conmigo, cae a tierra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Cuando Cristo vino a la tierra como un grano, ¿aló? Vimos la gloria. Vimos las sanidades, vimos los milagros, vimos lo que ocurría cuando la gente se parecía. Y lo que ocurría era que Él nos vino a revelar el Padre. Muchos se van a extrañar cuando conozcan a Jesús, porque Jesús no vino a darse a conocer Él, Jesús vino a dar a conocer al Padre. ¿Aló? El único grano en el mundo. Esto se mostró, Juan 4:9, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que viniera por Él. Dame la que sigue. El único grano muere, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Aló? Que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga un único grano. Se multiplica, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Levánteme la mano los que fueron predestinados para salvación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Hijo se parece al Padre y nosotros nos parecemos al Hijo.
para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Él es el primogénito y yo soy su hermano menor y usted es su hermano menor. Dele un aplauso al Rey por eso. Dame la que sigue. Ay, ay, ay. El grano de trigo dura 3 días para nacer. Vea esto. Preparación para la siembra. Los sembradores salen a sembrar al campo. Estos salieron un poquillo tarde, a las 9 de la mañana. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Vea esto. Jesús muere el día 14 del mes. Ese día 14 de ese mes fue un miércoles. Pero el día va a empezar aquí, a las 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, 5 de la tarde, y aquí inicia el día 15, porque el día 15 es de tarde a tarde. La noche de Jesús empezó aquí en el día 13. En el día 13 lavó los pies de los discípulos y comió la cena. Se fue al Getsemaní. En el Getsemaní estaba orando y llegaron lo aprisionaron, lo llevaron a la casa de Anás. En la madrugada a la casa de Caifás. En la mañana a Poncio Pilato. Lo mandaron a Herodes, lo regresaron a Pilato y a las 9 de la mañana lo crucificaron. ¿Está conmigo? Oro a Dios para que corra conmigo. Dame la que sigue. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, Jesús está crucificado. Pero particularmente desde las 12 hasta las 3 de la tarde el mundo se oscureció. Ahí lo tenemos. Desde la hora tercera, lo que está en rojo, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Estamos en el día 14. Juan 19:30. El grano está listo para ser sembrado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿A qué hora se ocurrió? A las 3 de la tarde. Juan 19:33 al 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque los hombres se mantenían todavía en las piernas, entonces no soltaban el peso y no se morían. Pero Jesús ya había muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado, como Adán, que salió Eva del costado, la iglesia salió del costado de Cristo, con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué es lo que es sangre en un nacimiento? ¿Alguien estaba en un nacimiento? Sangre y agua. Y entonces, ahí estamos, a las 3 de la tarde. Cuando llegaron no necesitaron sino quebrar los pies. Dame la que sigue. El grano de trigo, los sembradores. La Biblia nos dice que nos sembraron 2 personas, vea. José de Arimatea, Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Otro más. Nicodemo es el otro sembrador. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo unos componentes de mirra y de óleos como de 100 libras. Dame la que sigue. El grano de trigo en el campo. Ve el campo donde lo sembraron. Un sepulcro en un huerto, porque en el huerto es que se siembra. Juan 19:34 al 42. Y el mismo lugar donde había sido crucificado, en el mismo lugar había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no habían puesto a ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, diga conmigo, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Dame el que sigue. Un sepulcro en una peña. José compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Dame la que sigue. Un grano de trigo, la hora de la siembra. Vea esto. Mateo 27:57. Al anochecer, al acercarse la noche. ¿Qué hora es al acercarse la noche? Antes de las 6, porque la noche llega a las 6. José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús,
Dame la que sigue. Mateo 27:61. Todavía había luz. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Eran de las 5:30 pasadas. ¿Aló? Porque todavía se veía luz. Ellas todavía podían ver dentro de la cueva lo que estaba pasando. Todavía había luz. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en el cuerpo. La siembra, gracias. Un grano de trigo, vea esto. Todavía había luz. Mateo 15:46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra. Dame la que sigue. La señal de Jonás. ¿A qué hora lo van a crucificar? ¿A qué hora lo van a sepultar? Acá. Y le puso en un sepulcro, en una peña, aquí a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde empezaba el día de la Pascua. Y ese día era un día de consagración. Entonces, los judíos, vea esto, déjeme avanzar para que me pueda entender. El primer día en el mundo natural, a Jesús lo entierran y vea lo que estaba pasando ese día en el mundo natural. Día de reposo de gran solemnidad. ¿Lo enterraron a qué horas? Y como el día empieza de tarde a tarde, a las 6 empezaba un día de gran solemnidad. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ese día que los judíos se encerraban en la casa a comerse en el cordero pascual con hierbas amargas y no salían de la casa porque el heridor andaba afuera. Entonces los judíos, por causa de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día era de reposo de una gran solemnidad, no era cualquier día. Rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuese quitado de allí, porque la ley decía que no podía permanecer allí, y menos en un día santo. Entonces, ese día que empezaba era un día de gran solemnidad. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Día de reposo de gran solemnidad. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Esto está hablando del día antes de morir, o el día de morir. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer. Ves que el día que seguía de Jesús era un día, no era un día sábado, era un día de gran solemnidad. Se lo voy a mostrar en la palabra. Levítico 23:63 dice: a los 15 días de este mes, en la fiesta del solemne de los panes sin levadura, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún obra de trabajo haréis. Ese día iban a ver, en esa semana iban a ver, en 7 días iban a haber 3 sábados de reposo. El día de reposo, el siguiente día de reposo y un día de reposo en el centro, que es el día de la Pascua, de gran solemnidad. Por eso a la gente nunca le da los números, así que Jesús murió viernes y resucitó domingo, porque él no murió viernes, murió miércoles. Vea esto. Aquí está. A las 9 de la mañana lo crucificaron. De la mediodía a las 3 de la tarde hubo tinieblas y a las 3 de la tarde murió. A las 5 de la tarde lo enterraron. Y desde que lo enterraron hay un sabbat anual. Diga conmigo, sabbat anual. Ese día no podían las mujeres ir a comprar nada porque todo estaba cerrado. Ese día era un día solamente para no trabajar. Ese día no podían hacer nada, no podía pasar nada porque es un sabbat anual. De acuerdo a Levítico capítulo 23, verso 7. ¿Me están entendiendo? Dame la que sigue. El primer día en el mundo espiritual. Ahora Jesús ha muerto. En el mundo natural, ¿qué está pasando? Es un día de gran soledad. Nadie puede hacer obra de trabajo. Nadie puede salir, comprar, vender, nada. Pero ¿qué pasa en el mundo espiritual? Vea esto. Éxodo 23, 46. Entrando al mundo de los espíritus. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
exhaló. El que sigue. Camino al paraíso. Lucas 23, 42, verso 43. El hombre que estaba muriendo a la par de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, diga conmigo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estaría? Ahora vea esto. ¿Cuál paraíso? Vea esto. No el paraíso donde mora Dios, Apocalipsis 2:3. He aquí que el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, en el cielo. No es a ese paraíso. Vea esto. Jesús no había subido al Padre todavía. Cuando resucitó, todavía no había ido al Padre. Juan 20, 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido. Si el paraíso es donde muere el Padre, entonces ¿a cuál paraíso fue que Jesús fue? Vea esto. No al paraíso, sino a un lugar que se conoce como el seno de Abraham. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y murió también allí el rico y fue sepultado. En el fondo de la tierra, en el corazón de la tierra, en las catapulcas de la tierra, habían dos lugares. Uno para los que morían sin fe y otro para los que morían con fe. El que moría sin Dios se le llama sepulcro, y el que moría con Dios se le llamaba seno de Abraham. Vea esto. Hechos 17:30. La palabra técnica es que a esa persona se le daba casa por cárcel. Pero Dios, habiendo pasado por alto, que la palabra hebrea ahí es, en Hechos 17:30, hupereido, que es suspensión de juicio o retención de castigo, esperando evidencia para que fueran libres. A esa persona Satanás no los condenó, pero tampoco quedaron libres. Entonces se les dio casa por cárcel. ¿Qué estaban esperando? Esperando que Cristo muriera para ser redimidos por ellos. Ellos tenían fe. Ellos presentaban un cordero todos los años, pero el cordero no los podía salvar. Solo la sangre de Cristo los podía salvar. Entonces ellos fueron asignados a un lugar que se llama seno de Abraham. Vea esto. ¿Por qué dice la Biblia no el seno de Abel, que fue el primer justo que murió, ni el seno de Enoc, que fue trasladado al cielo? Es el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Génesis 15:6 dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado. Por tanto, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la gente es salva solamente por fe. Porque derramar sangre de un animal, como lo hizo Abel, es fe. Es fe en la sangre que iba un día a morir por usted y por mí. Y Habacuc capítulo 2, verso 4 dice: el justo. ¿Cómo es que vivimos nosotros? Por la fe. Inicia el juicio. El primer día inicia un juicio. Juan 12:31. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora en ese juicio el príncipe de este mundo será echado. Porque hasta cuando Cristo murió, el príncipe Satanás tenía acceso al cielo. Todavía no había sido destronado de su lugar del cielo. En el libro de Job dice que vinieron los hijos de Dios. ¿Y quién venía también ahí? Don Sata venía también, hermano. ¿Aló? Y Jesús dice, antes de morir, proféticamente dice: ahora, en la cruz, en la muerte, es el juicio. Ahora, el príncipe de este mundo será echado. Se busca evidencia contra Jesús. Juan 14:30. No hablaré ya más con vosotros, porque viene ¿quién? El príncipe de este mundo. ¿Y qué venía a buscar el príncipe del mundo? Evidencia para culpar a Jesús. Venía a acusarlo de robo, venía a acusarlo de hipocresía, venía a acusarlo de homicidio, venía a acusarlo, hermano amado, de fornicación. ¿Alguien está conmigo? ¿Y él qué tenía en él? Diga conmigo: nada. Se busca evidencia. El marco jurídico, Mateo 7:15. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino, ya conmigo, para cumplir. Hay gente que lamentablemente piensa que Jesús vino para quitar la ley. Él no vino a quitarla. Él vino para que nosotros pudiéramos cumplirla a través de él. Ya conmigo, todavía sigue vigente: no matarás.
¿Aló? Todavía sigue vigente, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cuánto alguien que me diga amén? Vea esto. El segundo día en el mundo natural. Mateo 27, 62, 13. El día siguiente, que es el después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes. Diga conmigo que es después de la preparación. Diga conmigo, el día siguiente, después de la preparación. ¿Qué es la preparación? El día 15, donde se preparaba el Cordero Pascual. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Vea esto. Los sacerdotes y Pilato, Mateo 27, 34. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. ¿Qué día estamos ahí? El día segundo. No sea que vengan sus discípulos de noche y hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Por qué no lo podían hacer el día antes? Porque el día antes la gente ni siquiera podía salir de las casas. ¿Aló? Nadie podía andar en la calle ahí con un muerto al hombro. ¿Aló? El trigo es aporcado. ¿Usted recuerda cuando uno le echa tierrita vea esto? Aporcando el grano. Y Pilato les dijo: he aquí tenéis una guardia, y de asegurarlo para que no salga de la sepultura. Entonces ellos fueron y lo aseguraron el sepulcro de 2 maneras: con un sello, como el sello que ponen ahí con un negocio cuando lo cierran, con un sello y la piedra, y poniendo la guardia. Habían 2 seguridades: el sello, 3 seguridades: el sello, la piedra y la guardia. ¿Está conmigo? Bien. Las mujeres van y compran especies. Marcos 16:1. Y cuando pasó el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? El día de gran solemnidad, no el día de reposo de nosotros. Cuando pasó el día de reposo, que ese día fue jueves, de gran solemnidad, María Magdalena, María la madre de Juan y Jacobo, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces estamos aquí. En el día 14, cuando muere el Cordero Pascual, Jesús murió como Cordero Pascual. A las 5 de la tarde lo enterraron. A las 6 de la tarde empezó el primer día, que es un Shabbat anual. Nadie hizo nada. En el día 16 sellaron el sepulcro. Las mujeres compraron especies. Ese día es viernes. ¿Aló? Y después de las especies, hermano, no es como ahora que nosotros vamos a comprar. Ay, pastor, pero si ya eso estaba hecho, es como un atún. No, hermano. Ellas tenían que preparar las especies, porque las especies estaban crudas. ¿Aló? Y llevaban una preparación. Ese día ellas cocinaron las especies. No podían agarrar y ir a la macrobiótica y agarrarlo y montárselo. ¿Alguien está conmigo? A veces pensamos como 2000 años atrás, ¿va? Entonces es difícil. El segundo día en el mundo espiritual, vea esto. Las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. ¿A dónde? A las partes más bajas de la tierra. Continúa. El Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuándo? 3 días y 3 noches. No de viernes a domingo. ¿A dónde le sale a usted los 3 días y las 3 noches? Un grano de trigo el tercer día en el mundo natural. Vea esto. Mateo 28:1. El día de reposo semanal. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ahora ahí sí estamos domingo, pero ya había pasado el día de reposo, vinieron María Magdalena y la otra María al ver a Jesús. El tercer día es un día de reposo semanal. El primero es un día anual, el segundo es el día que compran especies y aseguran las piedras, el tercer día es un Shabbat semanal. Y ahí está, véalo claro. Jesús muere el día miércoles, un día 14. ¿Está conmigo?
El día jueves es un sabbat anual. El día viernes las mujeres sellan, los sacerdotes sellan el sepulcro, las mujeres compran las especies y lo preparan. El día 17 las mujeres no pueden ir a preparar, a poner las especies, es trabajo. Entonces ese día es día de reposo. De acuerdo a Mateo 28:1, ahora continuamos. Estamos día de reposo. Vea lo que estaba pasando el tercer día en el mundo espiritual. ¿Qué hacía Jesús el día de reposo? Todos los días de reposo, Mateo 1:21, y entrando en Capernaum, y los días de reposo entraba en la sinagoga, ¿y qué hacía? ¿Y qué hace en el mundo espiritual? Vea esto: predicando a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:18 y 20. Pero él resucitó para vivir como espíritu, de modo que fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de... ¿Qué hacía Jesús ese día? Estaba predicándole a los espíritus encarcelados. Pero le voy a aclarar, esta predicación no es para salvación. Vea esto. Les predicó a los atormentados, porque hay dos tipos. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, se dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta. ¿Qué era lo que estaba? Amado Jorge, Jesucristo se le apareció a aquellos que nunca quisieron presentar un sacrificio por él, a los que desobedecieron la ley, y les dijo: yo soy el cumplimiento de la ley. Si solamente hubieran creído en mí, hubieran sido salvos de ese diluvio infernal que vino a destruirlos a ustedes. Pero por la maldad de ustedes, ahora yo vengo aquí para ser el libertador de otros y no de ustedes, porque ellos estaban atormentados. Vea esto. Lucas 16:25, y les predicó a los consolados. Pero Abraham le dijo: mi hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es, ya conmigo, consolado. Y aquí, y tú atormentado. Dame la que sigue. Le predicó a los consolados. Primera de Pedro 4:5 y 6. El juez que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para eso anunció Cristo las buenas noticias aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir. ¿Y cómo los va a juzgar Dios? Por la fe, porque ellos presentaban un sacrificio de cordero para él. Y ahí estaba, ahí cuando Jesús fue a predicar, ahí estaba Caín y ahí estaba Abel. Caín en los atormentados y Abel en los consolados. Y a Caín le dijo: ves, por presentarme lo miserable, por presentarme lo que se caía en el suelo, aquí estás. Pero por eso era que tenías que presentar, porque yo te iba a sacar de este lugar. Y Abel le dijo: por cuanto presentaste lo mejor, por cuanto presentaste un cordero, por cuanto derramaste la sangre de ese inocente, yo también hice lo mismo. Yo derramé mi sangre para que usted pueda salir de ahí. Qué tremendo, hermano. Lucas 16:26. Y además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Diga conmigo: nosotros y vosotros. Nosotros son los atormentados y vosotros los consolados. De manera que los que quisieran pasar de acá a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ese lugar está dividido no por una cima con S, porque la cima con S, no con una cima con C, porque la cima con C es de altura y la cima con S es de profundidad. Una cima de profundidad hay entre los atormentados y los consolados. El grano de trigo, cuarto día, la noche del mundo espiritual. Mira, hermano amado, lo que empezó a pasar. Duración de un juicio. Génesis 40:19. Sombra, por eso lo entendemos. Al cabo de 3 días, Dios quitará a Faraón la cabeza de sobre sí. A cabo de 3 días, Faraón quitará tu cabeza de sobre ti y te hará colgar de la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti.
Eso es tipo del cuerpo de Cristo. Porque era el panadero y el copero, el pan y el vino. Duración del juicio. Aconteció que al tercer día se vistió Ester de vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono. Diga conmigo, sentado en su trono. En el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y ahí está el juez juzgando a los atormentados y a los condenados. Ahí está Cristo juzgando por ellos. ¿Alguien está conmigo todavía? Y empieza a ser juzgado Cristo en base a ¿qué? Diga conmigo, a la ley. Y a los 3 días el juez da una sentencia. Vea esto. En Éxodo 30, 14, versos 2 y 3 dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hajirot, que significa boca del desfiladero, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, que es destrucción, delante de acamparé junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Eso fue lo que Satanás dijo. Satanás dijo: ya tengo a Jesús, ya murió, está en mi reino. Todos los que han muerto antes de él no han podido escapar de mí, y este también le voy a hacer lo mismo. Por eso él incitó a que lo mataran. Vea esto. La noche de Satanás. Diga conmigo, la noche de Satanás. La noche de Satanás lo que nos habla es de la evidencia en el juicio. Vea esto. Y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Otra sombra de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y entonces acá tenemos: Jesús muere el día 14. El día 15 es un sabbat anual, que es día jueves. El día viernes las mujeres preparan las especies y sellan la sepultura. El día 17 es un día de reposo, y el día 18 va a empezar una victoria de Jesús, que es la noche del día domingo. Vea esto. Conclusiones finales. Colosenses 2:29. El misterio que había estado escondido desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Satanás nunca entendió que cuando él mató a Jesús estaba declarando su propia derrota. Y era un misterio que había sido oculto. Hermanos, Satanás, con todo lo inteligente que él dice que es, nunca lo entendió. Se fue resbaladito como un niño. Vea esto. La sabiduría de nuestras palabras que proceden de Dios consisten en la revelación de un plan secreto. Diga conmigo, plan secreto. Que Dios mismo había mantenido oculto, pero que tenía preparado desde toda la eternidad para nuestra gloria. Vea lo que sigue. Evidencia. 1 Corintios 2:8. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si lo hubieran entendido, no habrían matado en la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño. Vea esto, póngame en atención. Quien tenía que morir era Adán y Eva, pero no murieron ellos. ¿Quiénes murieron? 2 corderitos inocentes. Toda la creación tenía que morir por causa del pecado, pero no murió ellos. ¿Quién murió? Cristo por nosotros. Y es el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Él murió por usted y por mí desde antes de la fundación del mundo, pero hace 2000 años lo plasmó en una cruz. La sentencia. Voy a pasar esto rápidamente, pero esto es para dedicarle horas. Vea lo que dice la sentencia. 1. Se dicta una sentencia contraria. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya. Satanás vino a apresar a Jesús y el apresado fue Satanás. En los juicios de Dios hay un inocente y un culpable. Y puede ser que el culpable salga inocente y el inocente salga culpable. O decirlo de otra manera, hay un acusado y un acusador. Y puede ser que el acusado termine siendo acusador y el acusador termine siendo acusado.
No me lo entendieron, ¿verdad? Ok, usted se presenta delante de Dios y acusa a Milson de hacer algo. Y usted le dice, Señor, Milson me hizo injusticia. Y Dios trae evidencia. Y el que le hizo injusticia a Milson fue usted. Y Milson gana el juicio y usted sale culpable. Y lo que usted estaba pidiendo para Milson, le cae a usted. Grueso, ¿verdad? Vea esto. Se ordena la liberación del acusado. Eso es lo primero que pasa. Lucas 22, 24. Pero Dios lo liberó de los temores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La primera orden del Padre es: suelten al acusado porque es inocente. La segunda orden: le quitan el poder al diablo. Hebreos capítulo 2, 14. Por esto, puesto que son hijos, son de carne y de sangre, pues también él experimentó la misma condición, carne y sangre. Al morir, le quitó el poder al que reinaba. Diga conmigo, le quitó el poder al que reinaba. Escuchen esto. Antes de la cruz, Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. Pero en la cruz, Jesús le dijo: matanga, dijo la changa. Por medio de la muerte, es decir, al diablo, le quitó el poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Vea otra. Se le entregan las llaves a Cristo. Lucas 1:18, Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y estuvo muerto pero mira, diga conmigo, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y tengo en mi poder, ¿qué? Antes de la muerte de Cristo, ¿quién las tenía? ¿Y quién es el que gobierna sobre una casa? Por eso, para resucitar un muerto solamente se le pide la llave al que tiene la llave. ¿Alguien está conmigo todavía? Se ordena libertad de la cautividad, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son los dones a los hombres? Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Cautividad, el seno de Abraham. Todo el seno de Abraham que antes estaba en el corazón de la tierra fue trasladado al cielo, porque el precio fue pagado, la sangre de Cristo, para sacarlos y llevarlos al cielo. El que estaba por casa, por cárcel, fue puesto en libertad. Se anula el acta de los decretos que nos era contraria. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y usted llega delante de Dios: era homicida, era ladrón, había pecado, había un acta contra ti. Tú tomas esa acta, la clavas en la cruz y anulas el acta de los decretos. Vea esto. Se retira la potestad. Colosenses capítulo 2:15. De esta manera desarmó, diga conmigo, desarmó a los gobernadores y los públicamente con su victoria sobre ellos. Ay, pastor, qué miedo el diablo, porque el diablo tiene poder. Poder tiene el que lo venció. ¿Cuántos dicen amén? Poder tiene el que lo avergonzó. Poder tiene el que le quitó el poder que él tenía. Y pastor, ¿cuál poder usa Satanás hoy? El de la maldad del hombre. Vea esto. Se ordena el despojo. Lucas 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es despojo? Despojo fue lo que hicieron los israelitas a los egipcios. Uy, qué linda cadenita, le decían. Y como les tenían miedo por las plagas, uy, tómenla. ¿Aló? Uy, qué lindo eso. Las muchachas que trabajaban en las casas de las egipcias y limpiaban sus joyas. Cuando los egipcios le agarraron miedo, le decían: uy, yo verás que yo así dije que yo lo limpiaba y me gustaba mucho, y tome, lléveselo. ¿Aló? Despojaron. Los exhibió. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Esa palabra de exhibió públicamente es que el imperio romano, cuando ganaba una batalla, traía, hermano, a los presos, traía las figuras. Imagínense que le ganemos la batalla al hermano Putin, y entonces lo agarramos, le ponemos una cosa aquí en el cuello y lo pasamos por la Ucrania. Vea, desgraciado, esto fue la maldad que usted hizo.
Aló. Así lo agarraron. Y hermano, mientras iban pasando el desfile, los romanos le tiraban tomates y los abucheaban. Y así aquella noche abuchearon al diablo, abuchearon a Satanás. Todos los ángeles gritaban la victoria. Se celebra el desfile de la victoria. Esto pasaba en la noche antes de Jesús resucitar. Colosenses 2:15. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló. Alguien que diga, los humilló delante de todos al pasarlos como prisioneros en su desfile victorioso. Ahí iba el diablo, hermano, y ahí iban todos los demonios detrás y los ángeles gritaban, Se le entrega la potestad al Cristo. Mateo 28:18. Y se acercó Jesús y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y debajo de la tierra. Se sujeta todo bajo los pies de Cristo. Hebreos 2:8. Esto es legalidad, esto es sentencia del rey. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada vemos que le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le están sujetas. Esto es orden judicial. Diga conmigo, orden judicial. La orden judicial es cuando el juez ordena que suelten la casa, que entreguen la casa. Ahora las personas todavía viven ahí, hay que desalojarlas, que es otro proceso. Una es la sentencia, cuando usted le dice la casa es suya. Y otra es cuando echamos a la gente que habita ahí. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Ay, hermano, vea la sombra de Leviatán. Oh, yo quisiera que la iglesia pueda entender esto, hermano. Vea, si de todo lo que estoy predicando usted logra ganar esta. Usted la fotografía. El Leviatán es una figura de Satanás. Y vea lo que dice. Puedes capturar a Leviatán con un anzuelo. ¿Cómo lo agarraron allá cuando andaba huyendo, cuando lo sentenciaron? Que salió huyendo. ¿Ha visto que los sentenciados cuando los sentencian quieren salir huyendo? Y lo agarraron con un anzuelo. O poner lazo alrededor de su quijada. La amarraron como un cocodrilo la quijada para que no mordiera. Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. Le atravesaron la boca con una estaca. ¿Te acuerdas? ¿Te rogará misericordia o suplicará compasión? ¿Sabe qué hacía cuando sentenciado y perdió el juicio y estaba amarrado, lo tenía con una estaca? Le pedía a Dios misericordia, misericordia, misericordia. Te rogará misericordia y suplicará compasión. Oiga lo que le digo. Querrá que trabaje para ti y ser su esclavo toda la vida. De ahora en adelante yo te voy a servir. Yo voy a ser tu esclavo, le decía. Puedes hacer de él una mascota. ¿Puedes hacer de él qué? ¿Qué es lo que es hoy en día? ¿Qué es lo que es para la iglesia? Una mascota. Y darlo a tu niña. ¿Quién es la niña? ¿Quién es la niña? No es la iglesia. Y darlo a la niña para que juegue con él. Por eso yo le digo al diablo, vente, y viene. Y le digo, váyase, y va. Porque yo le digo al perro, venga, y viene. Y le digo, váyase, y va. Yo no sé qué perro tiene usted, si usted es el perro y él es el dueño, pero el perro que yo tengo es mi perro. ¿Aló? Yo le digo, manchas, y hace. ¿O saben que es cierto? Y le digo, mancha, venga acá, y viene. Y yo traigo un pollo, hermano, y se sienta a la par mía. Y me dice, tenemos un negocio. Carne suya. Yo agarro carne y top, mi mascota. ¿Aló? Y eso es lo que es el diablo. Allá, ay, hermano, es el príncipe de este mundo. No, eso era antes de Cristo. Eso era antes de la cruz. Usted todavía no ha pasado por la cruz. Usted no entendió lo que pasó en la cruz. Vea esto. Se le reasignan funciones al prisionero. Esto es lo que la iglesia no entiende. Se le asignan funciones al prisionero. Efesios 2:2. A los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Satanás estaba en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, que hubo una guerra, que lo agarraron Miguel y los ángeles y lo lanzaron a la tierra. Lea Apocalipsis 12. Eso ocurrió el día, la noche que Cristo murió. Lo agarraron y lanzaron al acusador de los cristianos. ¿Y cuándo quedó? Él quedó suspendido en el aire. Por eso ahora
Antes se le llamaba el príncipe de este mundo porque él era el representante delante de Dios de este mundo. Pero ahora es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora, diga conmigo ahora, opera ¿dónde? Pero él nada tiene en mí porque yo no soy desobediente. Entonces se crearon dos reinos, el reino de Satanás y el reino de su amado Hijo. Y nuestra tarea es trasladar gente del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Efesios 2:2, se le asignan funciones al prisionero. Su función, primera de Tito 1:20, de los cuales son Alejandro y Emineo, a quienes entregué a Satanás. ¿Para qué? Lo pusieron de maestro. Emineo y Alejandro tenían que aprender a no blasfemar y se lo entregaron al diablo. Y unos años después, ya aprendí. Porque así hay gente. Pastor, un desgraciado, usted es un infeliz. No te preocupes. Es mi mascota. Vaya, trabaje con él. Y lo agarra, hermano, me perdone lo que voy a decir. Lo cachimbea. Y después a lo tiene un derechito a buscar de Dios. Cuando pierden el trabajo, cuando pierden la plata, cuando pierden todo. Sí, es cierto, pastor. Porque el diablo es un buen. Él sabe trabajar. Yo no sé quién piensa usted que es el. Usted piensa que el diablo es el enemigo de Dios. Mi padre no tiene enemigos. Mi padre no tiene enemigos. Mi padre solo tiene una mascota que le dio a la iglesia para que trabaje. Se crean dos reinos. Colosenses 2:13. De los cuales, habiendo liberado de las potestades de las tinieblas, que es los hijos de desobediencia, y trasladado al reino del amado Hijo, el reino de Cristo. ¿La que sigue? Se crean dos reinos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está. Por eso no ande en el tiempo del mundo, usted anda en el tiempo de Dios, porque hay dos reinos. Vea esto. Se crean límites. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, levánteme la mano los que han nacido de Dios. ¿Cuál es la característica del que ha nacido de Dios? Diga conmigo, no practica el pecado. No es que yo puedo jugar mejenga, no soy futbolista. El que practica fútbol es otro. ¿Hay algún fiebre aquí que juega toda la semana? Levánteme la mano. Ahora no, ninguno. Vea, ya, gracias, démosle un aplauso a Osquitar por su fidelidad. Ese practica fútbol. ¿Aló? Que no significa, usted puede pecar, pero usted es como el gato. Cuando cae en el barro con su propia lengua se limpia y se siente el más miserable. Pero el que practica es como el chancho. Se mete en el barro y está en casa. ¡Uy, uy, uy! Diga conmigo, yo no practico el pecado. Yo lucho contra el pecado todos los días. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, diga conmigo engendrado. Diga conmigo gen, que tiene los genes de Cristo, que tiene los genes de Cristo. Dios le guarda. Diga conmigo, y el maligno no le toca. El maligno no le toca. A mí a veces pastor, el diablo. Y yo, ¿por dónde entró? ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo fe. Diga conmigo fe. Yo voy, entro a una casa, hermano, hago una matazón de diablos, un estripadero, hermano, y voy y me acuesto a dormir en paz en mi casa. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo? Hay unos que no pueden ni orar, hermano. ¿Por qué? No pueden ni dormir, perdón. ¿Por qué? Porque que es de Dios, Dios le guarda, y el maligno. Otra parte de la sentencia, se le asigna un nombre a Cristo. Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es un PIN para trabajar con el banco, un nombre que es sobre todo, todos los cajeros se sujetan a ese nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Se asigna un lugar a Cristo. Pedro 3:2, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos, ¿quién? Ángeles, autoridades y potestades. Algo más de la sentencia. El grano de trigo, el cuarto día en el mundo natural. Vea lo que pasa ese día. Mateo 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Cuándo? El tercer día.
porque murió miércoles, jueves, viernes, sábado, resucitó domingo. Un terremoto. Hermano, aquella batalla en el cielo estaba tan buena, hermano, que lo último que pasó es que un ángel guerrero de esos, ya Jesucristo ha resucitado, pero resulta que había una piedra que no lo podía, y el ángel vino, hermano, y se sentó. Pero vea lo que pasó. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo, un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y cuando el tipo llegó y removió la piedra, hermano, hubo un terremoto, pero no cualquier terremoto. Un terremoto que fue tan tremendo que los sepulcros se abrieron. Vea esto. Muy de mañana, estamos domingo ya, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Dame la que sigue. Y María Magdalena, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mateo 27:61, María Magdalena es un testigo. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y entonces ahora tenemos aquí, murió el día 14, el día 15 que era jueves, era un sabbat anual, el día 16 que era viernes, sellaron el sepulcro y compraron especies, el día 17 que era sábado, el día de reposo, Jesucristo predica a los espíritus encarcelados. La noche, en la noche de la victoria, y al amanecer de esa noche, Jesucristo sale de la sepultura. Un grano de trigo que vuelve a la vida. Mateo 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé de dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, diga conmigo, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y ella pensaba que era el hortelano. Diga conmigo, el hortelano. No tengo tiempo para explicarlo, pero es la imagen de Adán caminando por el huerto. Y Jesús, ¿dónde lo habían enterrado? En un huerto, caminando el segundo Adán, el hortelano. El hortelano es el encargado de la tierra. ¿Y ahora quién es el encargado de la tierra? El hortelano, el segundo Adán. Y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Vea esto. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Maestro. ¿Qué quiso decir? Raboni, ¿qué quiso decir? Imagina la impresión de María, hermano, de ver al crucificado ahí delante de ella. El grano de trigo se multiplica. El unigénito ahora es primogénito. Diga conmigo, el unigénito ahora es primogénito. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El unigénito ahora es primogénito, porque el que santifica y los que son santificados de uno son, todos los cuales, lo cual no es avergüenza de llamarnos. Jesús no se avergüenza de decir que eres su hermano. De cierto digo que si el grano de trigo no cae a la tierra ahí, queda solo. Jesús podía no haber muerto en la cruz, pero toda la acción se iba a perder. Pero por cuando Él murió, pagó el precio por usted y por mí y resucitó, no se avergüenza de llamarlo a nosotros hermanos. Así que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere y Él murió, diga conmigo, tengo que llevar fruto. Diga conmigo, cargo sus genes, tengo que llevar fruto. Y aquí empieza la enseñanza por la que vamos a enseñar. ¿Me aguantan 5 minutos más? Es por eso que estamos aquí. Vea por qué es Cristo las primicias. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en el momento que resucita? Levítico 23:11. Y el sacerdote mesará la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá.
¿Quién es la gavilla? Cristo, que se presenta delante de Dios. El sacerdote agarraba las primeras cosechas, un fruto, y lo mecía delante de Dios. ¿Para qué? Para que fuéramos aceptos. Ahora Cristo, como sumo sacerdote, se va a presentar delante de Dios y nos va a mecer a nosotros. Vea esto. Fiesta de las primicias. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuál fue el primero que resucitó? Cristo. ¿Aló? Primicia de los que durmieron fue hecho. Vea esto. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda la ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Lo que vamos a hacer es lo mismo que Jesucristo hizo al presentarse. Yo como sacerdote presento las primicias delante de ustedes y las subo delante de mi Padre. ¿Para qué? Para que este año la bendición repose sobre su casa. Vea esto. Esta noche, escúchenme todos, cuando vino el terremoto, no solamente Jesús resucitó, resucitaron 10 personas más con él. Y dice la Biblia, ya no tengo tiempo para presentárselo, que entraron a la ciudad y lo vieron y los conocieron. Porque cuando Jesús le dice a María, no me toques porque aún no has subido al Padre, después de eso agarró los 10 y los subió y los presentó al Padre. ¿Aló? ¿Qué es lo que estamos hoy celebrando? Que Cristo es las primicias. Pastor, ¿usted puede agregarle algo a lo que Cristo hizo? No. Pero vea, la semana pasada, ¿qué hicimos durante Pascua? Comimos del cuerpo y bebemos de su sangre. Celebramos la cena del Señor. ¿Qué hicimos durante esta semana? Sacar la levadura de la casa. Y ahora en recordatorio de que Cristo resucitó, de que Cristo derrotó a Satanás y que está sentado a la diestra de Dios y que nosotros somos hermanos, lo reconocemos a Él como la fuente de la bendición y nos presentamos con una primicia delante de Él para bendecirlo. ¿Están conmigo todavía? Y eso es lo que vamos a hacer.